¿Listos? Y aquí vamos, comenzamos con el tema de esta mañana, la buena noticia de la gracia. La buena noticia de la gracia, ya la tenemos, ahí está en nuestra pantalla. Qué bueno. La enseñanza está basada en el libro de los Hechos. Abra su Biblia, su aparato y vamos al libro de los Hechos. Y ahí va a estar la enseñanza clave de esta mañana. ¿Por qué le damos este título? Hechos capítulo 20, verso 21 al 24. Hechos capítulo 20, verso 21 al 24. Le hablo un poquito del contexto de lo que está pasando. El apóstol Pablo está haciendo su último viaje misionero. Ya viene de una serie de viajes misioneros predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y bueno, está en Grecia y el Espíritu Santo le indica que tiene que regresar a Jerusalén. Ya, no puede seguir su viaje. El Espíritu Santo le dice: Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Y también le indica que no le espera algo fácil. El apóstol Pablo siente que le espera tribulación, le espera algo difícil y tiene mucha razón. Le espera la muerte. Será el último viaje de nuestro apóstol. Va a dar su vida por el evangelio y sabemos la historia. Pero se encuentra entonces en este viaje y desea ir a Éfeso, pero ya no le da el tiempo. No habían trenes como hoy en día y todo eso, ¿no? Ya no le da el tiempo a la embarcación, así que tiene que decidir estar en una isla llamada Mileto, y en esa isla pide que vengan los ancianos, los pastores, los líderes de la iglesia en Éfeso. Los manda a llamar, porque les va a dar un discurso el apóstol Pablo. Les va a decir lo que vamos a leer a continuación. ¿Vamos bien? ¿Vamos siguiendo? El que va a hablar es Pablo, y le va a hablar a los líderes de la iglesia de Éfeso, y el doctor Lucas, el que escribió los Hechos, está muy atento o va a recopilar estas enseñanzas y las tenemos hoy en día en el libro de los Hechos. Muy bien, dice así el capítulo 20 de Hechos 21 al 24. He tenido un solo mensaje, dice el apóstol Pablo. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. De contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Aquí está el nombre de nuestro mensaje esta mañana. Entonces, por eso vamos a hablar de la buena noticia de la gracia. Y el apóstol Pablo es el referente. Y vamos a hablar de unos términos para que entendamos bien. Usted quizás tiene la versión Reina Valera de 1960, es la versión por tradición que hemos usado en Honduras. La primera versión que se tradujo al castellano de la Biblia. Y la Reina Valera dice el Evangelio. En vez de buena noticia dice el Evangelio de la gracia, de la maravillosa gracia. Y Evangelio, su raíz es eso, buenas noticias. Su significado es buenas noticias. O sea, si están en la Reina Valera, el Evangelio de la gracia es las buenas noticias de la gracia. El apóstol Pablo. ¿Y qué es exactamente a lo que se refiere el Evangelio? Esas buenas noticias. ¿Sabe? Esa palabra de Evangelio o buenas noticias está 76 veces en el Nuevo Testamento. 76 veces la encontramos en el Nuevo Testamento. Y de esas 76 veces, 60 veces las usó el apóstol Pablo. Él, en sus escritos, en sus epístolas, en sus cartas, usa la palabra evangelio. El apóstol Pablo abanderó hablar de Jesucristo. Ya sabemos, al ser convertido, al ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo se autoproclama, se autodenomina un heraldo de la gracia, de este evangelio. Por eso dijo, en Hechos, leímos que dijo: yo tengo por tarea hablar de el evangelio de la gracia, la buena noticia de la gracia. Y sabemos lo que eso significa para nosotros, que Jesucristo nos ha alcanzado, nos ha dado vida eterna, que murió en la cruz por nosotros, dándonos vida de una vez y para siempre. Eso es, esas son buenas noticias, eso hacía el apóstol Pablo. Así que, buenas noticias, el apóstol Pablo predica,
siempre está hablando de Jesucristo y la gracia, que vamos a analizar ese término. Sabemos, el domingo pasado la pastora Lucy nos dijo que gracia es un favor inmerecido de Dios. ¿Sí? ¿Lo apuntaron? Favor inmerecido de Dios, algo que no lo merecíamos. Pero si le quiere poner también, en Vida Abundante hemos enseñado, si le quiere poner un eslogan ahí, un término más para sus redes sociales, aquí viene otro, para que lo entienda también, que le guste. La gracia es dar lo mejor del cielo a lo peor de la tierra. Está mejor para Facebook, ¿verdad, pastor? Muy bien, entonces ahí está. La gracia es dar lo mejor del cielo a lo peor de la tierra. ¿Y quién fue lo mejor del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Así que esta palabra de gracia la encontramos en todo lo que es la Biblia. Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gracia es representada por la fidelidad de Dios, por la bondad de Dios, por el favor de Dios con sus hijos, con su pueblo. Leemos entonces que y Moisés alcanzó gracia con Dios. Y Dios estuvo con el pueblo. Y Dios le dio gracia. Y Dios estuvo con ellos y le dio la victoria. Entonces ahí es denotada la gracia. En el Nuevo Testamento entendemos la gracia es usada por ahora la salvación de Jesucristo. La gracia, cuando se habla de gracia en el Nuevo Testamento, es usada para la salvación que tenemos en Cristo Jesús mediante su cruz. Así que ya sabemos que son buenas noticias que hablan de Jesucristo. Buenas noticias de Dios con nosotros a través de Jesucristo. Y una vez se unen esos términos, buena noticia y gracia es lo que el apóstol Pablo va a explicar. Ahora, buena noticia y gracias hace un impacto que al apóstol Pablo se encarnó con esto, porque es fruto de esto, empezó a hablar de esto en cada comunidad. ¿Me van siguiendo? Por eso el apóstol Pablo, si vamos a hablar de esto, el referente tiene que ser el apóstol Pablo. Nadie habló tanto como el apóstol Pablo de lo que es la gracia del Señor. Muchas veces el apóstol Pablo usó en estos escritos el término gracia y paz a ustedes. El apóstol Pablo así comenzaba sus cartas, gracia y paz. A veces terminó también cartas así, como la de Romanos, la gracia con ustedes. O sea, el apóstol Pablo decía siempre la buena noticia, no la dejaba. ¿Por qué? ¿Por qué en todas sus enseñanzas, antes de hablar del matrimonio, antes de hablar de la familia, de los hijos, de los padres, excelentes enseñanzas hizo el apóstol Pablo? Hombres, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Amén, hombres? Vamos a hablar de eso más adelante. Mujeres, amen a sus esposos. Palabra de Dios, mujeres. Ya va este pastor con eso. Palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres. Y así el apóstol Pablo dio tantas enseñanzas. Pero, el apóstol Pablo entendió que primero es el evangelio. Primero es que Cristo nos salvó. Primero, antes que las bendiciones, todos queremos paz, todos queremos familias prósperas, todos queremos economías, todos queremos sanidad. Antes, dijo el apóstol Pablo, primero es que Jesucristo murió y resucitó por usted para darle vida eterna. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo. Era lo primero que hacía. La gracia con ustedes. Jesucristo primero. Se cercioraba de eso el apóstol Pablo. Primero predicar el evangelio. El evangelio de Jesucristo, que nos dio vida eterna mediante la cruz. Por eso el apóstol Pablo se apasionó, un evangelista, un predicador como no hay otro, de la gracia. ¿Por qué? Porque lo vivió en carne propia. Y yo entiendo al apóstol Pablo, porque él fue alcanzado por eso, porque él tenía que hablar la maravillosa noticia de lo que puede hacer Dios con un hombre que se rinda a él, con una mujer que le entregue su vida. El apóstol Pablo por eso no podía callar. Y lo entiendo, cuando estamos en grupos, cuando estamos enseñando, los predicadores hablamos de esto. Yo tengo ese pequeño problema con el tiempo. Si estoy, Pastor Eduardo, en una boda o estoy en un anuncio de vida, cuando estamos con los hermanos en su dolor o en su alegría de casarse, y ya comienzo a dar las palabras y ya empiezo yo a hablar de Jesús. Y bueno, la palabra dice en Jesús, ¿cuántos conocen al Señor? Y así me dicen en la boda, si usted no conoce al Señor, Él está interesado en conocerle a usted. Él le ama, Él quiere cambiar su vida. Entonces ya me pasan un papelito, pastor, acuérdese que los novios ya se tienen que ir. Entonces, porque me emociona. Pastor, la novia, su pelo, acuérdese, ella tiene que verse todavía para la foto. Entonces, perdón, les dije, muy bien, volvamos al tema. Puede besar a la novia en el nombre de Jesús y así se me va. Y en un velorio, en un anuncio de vida también, ¿verdad? Estamos ahí en el ataúd del dolor. Hermano, Jesucristo es la muerte de la muerte. Pastor, el muerto, déjelo que no me está escuchando. Los que sí me van a escuchar son los que están aquí. Y todos vamos para acá. Así que necesitamos saber la buena nueva de salvación. Lo siento, se me va el tiempo.
Entiendo el apóstol Pablo, donde sea aprovechaba, antes de dar todas las enseñanzas y consejos que son muy bonitos, hermanos, quizás tengamos que revisar quién es el primero, a quién queremos en nuestras vidas. ¿Queremos las bendiciones o al dueño de las bendiciones? ¿Queremos la prosperidad o al que da la prosperidad? Hay que revisar eso y quizás así vamos a entender mejor el evangelio de la gracia, las buenas noticias de la gracia. Claro que hemos entendido que somos favorecidos, claro que estamos bendecidos, todos queremos que el Señor nos favorezca, todos queremos la bendición del Señor, pero tenemos que entenderlo bien, porque si no quizás por eso estamos tropezando y no salimos de la situación que anhelamos salir. Bien, así que dicho sea esto, le informo una pregunta de examen. Pregunta de examen, atentos. ¿Cuál es el mensaje de la buena noticia de la gracia? ¿Cuál es el mensaje exacto? ¿Qué quiere decir exactamente, pastor? Sí, buenas noticias, el Señor, y sí, la abundancia, el favor. ¿Cuál es el mensaje exacto resumido? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El mensaje exacto, el mensaje comprimido. Lo que quiere decir es que la gracia es el acto de amor que hizo Jesús en la cruz por la humanidad. Ese es el mensaje exacto, es lo que decía el apóstol Pablo. Es el acto de amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Ahí se resume todo. Si usted quiere entender en qué se basaba el mensaje de la buena noticia de la gracia, en eso, en que no hay otro, en que el único que nos ha dado vida en abundancia, el que lo dio todo por nosotros, es Jesucristo mediante la cruz. Eso es. En eso se basa. Y una vez dicho esto, permítame entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, que revisemos, que entendamos tres premisas, tres verdades, tres tesis acerca de esta buena noticia de la gracia. Y con esto estaremos procurando vivir bien el Evangelio, vivir bien la buena noticia de la gracia. Acompáñenme en la primera, por favor. Número 1, nuestra responsabilidad es creer y recibir. Diga conmigo, mi responsabilidad es creer y recibir. Exactamente. Tenemos algo también nosotros, una parte. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas, Nuevo Testamento. Ahora el apóstol Pablo, siempre movido en esta tarea de hablar de las buenas noticias, de la gracia. Hay un problema en Galacia, hay un problema con los Gálatas. Han entendido que la ley es mandato de Dios. Y han entendido entonces que Jesucristo vino a salvarnos, a cumplir todo eso. Pero quieren cumplir la ley. Está bien, el Señor es el Hijo de Dios, pero hay que cumplir la ley. Y ahí Pablo tiene que enseñar. Y tiene hasta un conflicto con Pedro en ese aspecto del comportamiento, de lo que hace la circuncisión, cuál es la que debemos de tener y cuál es la que tenemos que practicar. Y ese es un estudio muy profundo. Pero lo que les quiero decir es que el apóstol Pablo siempre enseñando, siempre aclarando para que usáramos, para que entendiéramos bien la gracia del Señor. Y dice así, ¿lo tiene? Gálatas 2:16, ¿está conmigo? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo ahora a este conflicto de la iglesia. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Ahí les dijo, dejen de estar midiendo con la ley. Te falta, no has cumplido, te falta un mandamiento, te falta el otro, no, regresar, no podés, no vas a entrar. A ver vos cómo andás. Y así andaban el problema en esa iglesia de los Gálatas. Y Pablo les tiene que decir, dejen de estar midiendo con la ley, dejen de estar pensando quién hizo y quién no ha hecho. Jesucristo, por la fe en Jesucristo, ahí somos declarados justos ante Dios y ahí se cumple toda la fe. Palabra que el apóstol Pablo necesitamos volverla a remarcar estos días, porque muchas veces nos pasa, estamos pensando, ¿verdad? ¿Soy apto o no? ¿Qué debo de hacer? Y siempre como una lista de requisitos. Y la salvación de Jesucristo es por favor, es algo que hay que recibirla. Se nos ha enseñado y tal vez por tradición, hay que buscar de Dios. Usamos ese término, lo acuñamos. Ando buscando a Dios. Yo quiero buscar a Dios. Anda perdido Dios, ¿verdad? Pobre Dios, ¿dónde estará? Porque lo ando buscando. Y busque de Dios, pero sabemos lo que queremos decir. Es tener una relación más profunda con Dios. Pero en realidad, el que buscó al hombre fue Dios. Su palabra lo dice. De tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios a Juan, a Carla, a María, al mundo. De tal manera Dios es el que nos amó.
Dios creó al mundo. Dios envió al mundo a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿Quién creó a quién? ¿Quién amó a quién? ¿Quién mandó a rescatar a quién? ¿Quién dio la solución? Dios siempre toma la iniciativa. Él lo buscó a usted. Él lo está buscando a usted. Él siempre está interesado en usted. Él siempre quiere estar con usted. Lo anda buscando. Le sale al encuentro. Es Dios. Dios toma la iniciativa. Él nos amó primeramente. Y nos amó tanto que dio lo mejor del cielo. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Pero a veces los paradigmas mentales nos cuesta entender eso. Traté este tema porque los jóvenes me invitaron a principios de año, los jóvenes de nuestra iglesia me invitaron a que tratara el tema de la proclama del favor de Dios. Así que tuve que investigar un poco el favor, la gracia, lo que hemos venido aprendiendo. Y es por eso que me llamó la atención. Tuve que leer de algunos escritores acerca de esto, algunos predicadores, y muchos coinciden en esto, en que tenemos que recibir. Eso es nuestra tarea, recibir. Por favor de Dios, recibir. Porque ya lo hizo Él todo. Y solo tenemos que creer en Él. Pero siempre la palabra gratis como que hay una trampa. Muy bien, llévese el postre gratis. Gratis, de veras, sí, es gratis el postre. Solo pague la cena y el postre será gratis. Siempre como que hay unas palabras pequeñas ahí en el contrato que nos da como temor, la cultura de la sospecha. Gratis, es gratis, es gratis. Entre, lleve, es gratis. Y estamos como, ¿cuál será la trampa aquí? No. Y tenemos esos bloqueos mentales, pero esos temores. ¿Será? Y después lo agarran y me lo van a cobrar después. Siempre está eso porque hay unas letras pequeñas que hay que entender. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios Él se dio todo. Solo hay que recibir, solo hay que creer. Dice la palabra que si creemos, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Nos cuesta entender eso, porque en nuestra humanidad siempre queremos hacer algo. Es por méritos, pastor. Todo lo que he hecho, yo todo lo que doy, yo todo el recorrido que tengo, todos los estudios que tengo. Siempre queremos como que ganarnos, ¿verdad? Hacer algo, arrancarle algo a Dios. Es que si doy, es que Dios, acuérdate, yo. Es que yo, ahí se desbarata el yo con la gracia. No es por sus obras, no es por sus métodos. No habría nadie, hermanos. No estaríamos aquí si fuera por nuestras obras. Usted y yo no calificábamos porque estábamos perdidos. Pero bendita gracia, pero bendito amor del Señor, que en Cristo entonces ahora sí podemos tener entrada a Dios como papá, como padre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerlo, aceptarlo, confesarlo, pero no estar pensando, ¿pero qué debo de hacer? Pero es que ¿qué debo de cumplir? Tiene que quitarse eso, ese es el problema. Y por eso con los jóvenes se los decía, muchos jóvenes ya no están con nosotros o ya voy a volver, ya voy a ir. El pastor Eduardo está cansado de eso, que le digan, pastor, espérese, estoy arreglando. Es que estoy arreglándome con Dios. No hemos entendido la gracia por eso. Pensamos que aquí estamos llenos de perfectos. Pensamos que aquí estamos llenos de personas que calificamos con méritos. Y dice la palabra que no hay nadie bueno ni que haga lo bueno. Todos nos hemos desviado. Pero bendita gracia de Dios que dio a Jesucristo en rescate de nosotros. ¡Qué buena noticia! Que no es por mis méritos. No califico, no calificaré. Pero Cristo toma nuestro lugar. Pero Cristo toma mi lugar. Eso es gracia. Eso es el favor de Dios. Eso hizo Jesucristo. Y cuando un hombre cree, amados hermanos, cuando un hombre cree eso, cuando una mujer cree convencidamente eso, entonces su vida se transforma. Su forma de pensar cambia. Hay un arrepentimiento, un cambio de dirección. Hay un cambio de dirección. El Señor cambia la mentalidad. Eso le pasó al apóstol Pablo. Cambió su mentalidad. Se arrepintió del pecado. Dijo, no está bien lo que estoy haciendo. Ahora entiendo, mis ojos se han abierto. Tengo que cambiar. Porque eso hace el Espíritu Santo cuando usted recibe al Señor. Y usted le dice, creo en el Señor porque es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo instantáneamente entonces entra en usted, mora en usted y cambia su vida, hermano. Ya usted no vive, ahora vive Cristo en usted. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es lo que pasa cuando le decimos sí a Cristo. No se trata de suplicar ya. Y Señor, por favor, te lo ruego. Ya no rogar, ya no buscar cómo
¿Cómo consigo? ¿Cómo algo me cae? Ay, a ver cómo llamo la atención de Dios. Eso era antes. En Cristo no. En Cristo no. En Cristo Él está con nosotros. Él es la única ofrenda ya. Consumado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué buena noticia. Consumado es. La deuda está saldada. Cristo tomó nuestro lugar. Hay que entender la gracia. Queremos a veces llamar la atención de Dios. Y eso nos lleva a pensar, bueno, debe ser que aquel está haciendo algo más que yo y es el favorito de Dios. No es así. Cambie esa manera de pensar. ¿Qué hizo el ladrón al lado de la cruz? ¿Qué discipulado tenía? ¿Fue al colegio de la fe? ¿Fue a una comunidad de fe y compromiso? Nunca fue el bárbaro, el muchacho. Nunca se congregó. Nunca habló de Cristo. Nunca leyó la ley. Nunca. Era un sinvergüenza. Merecía estar ahí. Los que estaban en la cruz, el castigo de la cruz para los romanos era lo peor de la sociedad. Un delito tremendo. Y por eso los crucificaban. Porque eran lo peor, el peor delito. Y los subían a esas cruces para ser crucificados. ¿Y qué dijo ese ladrón? ¿Qué dijo ese hombre? Señor, acuérdate de mí. Ey, no hables así. Él es el Hijo de Dios. Él no merece estar aquí. Señor, si te place, quiero estar en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Tienes que pasar discipulado primero. Ve con la pastora Luz y después. ¡No! Le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Y ese delincuente ahora está cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el tema de la gracia. Pastor, pero sí, yo lo entiendo, pero no es un poco injusto. Sí, porque a mí que me toca el colegio, la fe todos los sábados, todas las semanas, y conectarme, y no hizo nada. ¿Cómo que es un poco injusto? Qué lindo. Solo creyó y ya está en el cielo. Se portó mal toda la vida. Y el Señor creo en ti, se fue al cielo. Y yo ofrendo, diezmo, discipulado, evangelice y vaya, venga, conéctese al altar relacional. Pastor, ¿y cuesta? Porque estamos midiendo con nuestras fuerzas, como los humanos medimos, por mérito. Quítese ese chip. Lo mismo, así es la gracia, hermano. Dios lo vio a usted igual. Cometemos el error aquí en la iglesia o el cristianismo. Vemos que alguien entra. Uy, ese viene a la iglesia. ¿Ya viste quién está allá? Que está aquí sentado, mira. Allá está aquella. Uy, el pastor Pedro y el pastor Eduardo andan esos cristianos por Honduras. Los miré el otro día por la tele. ¿Con quién estaban hablando, viste? Con ese sinvergüenza, con ese bárbaro. El pastor Eduardo abrazándolo en cámara, los dos. Uy, dieron una vuelta. Perdón. Salió en cámara, quedó en redes. Esa entró a vida abundante. Antes no agarró fuego por milagro de Dios. ¡Qué barbaridad! Lo que hemos caído. Andamos almorzando, entramos ahí porque Cristo comió con ellos también. Cristo entró, se sentó a la mesa con ellos. Por ellos vino Cristo. Por usted y por mí vino Cristo. Quitémonos eso. Este es un hospital, aquí no venimos perfectos, aquí venimos a aprender del perfecto. Aquí venimos porque el perfecto está en nosotros y cada día mejoramos con él. Así que alégrese, si uy, es aquella, alégrese que está aquí, queriendo cambiar. Pero un día voy a cambiar, ahí voy a ir. Esa es la peor mentira del enemigo. Jesucristo estaba con sus discípulos y empezó a decirles, amados, amigos, me voy y ustedes también se van a ir, pero a la muerte. A ustedes sí les espera cosa seria, amigos. Pedro, ni te cuento. Felipe, goodbye, amigo. Y así, Tomás, arregla todo, amigo, porque te vas. Y empezó a despedirlos a todos y le faltó uno. Y Pedro hizo una pregunta, así somos los Pedros, somos medio preguntones. Bueno, Señor, ¿y a él? ¿Por qué lo estás dejando a Juan? ¿Y él cómo va a morir? Todo, qué lindo, ¿y este? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué? O sea, en el buen hondureño, ¿y a ti qué te importa?
Sí, una versión. ¿Y a ti qué te importa? Tú cállate, ya te dije, tú haz lo que te mandé a hacer. Esa es la gracia del Señor, tenemos que preguntarle al Señor. Chicos, le pregunten, ¿y por qué ponen al pastor Pedro Estrada si es el más joven de los pastores? De los pastores, porque ahí está la esposa del predicador más joven, José Rafael. Ya me tiraron ahí el dato, que no ande diciendo eso. ¿Y por qué ponen al pastor Pedro? Ay, que fue Olancho, uy, como quiera Olancho. Y ahí que predique, y dígale usted, ¿y a ti qué? Dígale. Si viene a hablar de Dios, ponga quien ponga a Dios, es porque le place a Dios. Y a nosotros nos tiene que eso, aceptar la voluntad de Dios. Así que qué bueno que usted está aquí, amado hermano. Yo agradezco que usted está aquí. Aprecio que usted ha aprendido eso. Que está aquí por la gracia del Señor. Por eso alabo al Señor, pastor. Por eso traigo a mi familia. Yo estoy agradecido con el Señor. Yo amo al Señor. Y eso nos lleva al segundo punto. Segundo punto. La gracia de Dios nos debe motivar a la obediencia. Diga conmigo. La gracia de Dios me motiva a la obediencia. Y es ahí el problema. Le decía yo a los jóvenes, como nos decía nuestro pastor Evelio, el pastor Eduardo, cuidado con el cristianismo barato. Y aquí me meto a un rollo, por eso aprenda, escúcheme, porque aquí me meto a un rollo. La gracia no hay que hacer nada, hay que aceptar la salvación, no hay que hacer nada. Pero ahora viene el apóstol Pablo y va a hablarle a Tito, a un joven predicador. El apóstol Pablo, otra vez, hablando de la gracia. Por favor, vamos a Tito, capítulo 2, verso 11 al 12. Hablando de obediencia, ¿por qué la gracia nos llama, nos motiva a la obediencia? Dice así, Tito capítulo 2, verso 11 al 12. Dice Pablo, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, es para todos. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Un gran consejo le dio, ¿no? El apóstol Pablo le dice, Tito, por gracia somos salvos, pero Tito, hay que apartarse. Y esto nos lleva a la pregunta, yo sé lo que usted está pensando. Pastor, realmente usted debe volver a las clases porque ya se perdió. Primero dijo que no hay que hacer nada. Primero dice que solo la recibamos, que solo la aceptemos, que el Señor lo hizo todo, que está pagado. Ahora está diciendo de que tenemos que apartarnos, que tenemos que portarnos bien, ya dejar de estar engañando, ya dejar de estar mintiendo, preocuparme por mi familia, preocuparme por mi sola esposa, por mi solo esposo, por cuidar a mis hijos. Usted está me diciendo que debo dejar vicios, placeres de este mundo. Ajá, y no es que la gracia ya lo hizo todo. Buena pregunta, ¿verdad? Ahí entramos en la polémica y no lo entendemos. Lo tomamos como una licencia de pecar. Como una licencia, bueno, yo así soy y Dios ya sabía que así soy. El peligro es ponerle condiciones a la gracia. Es decir, no haga porque Dios lo ama. No haga. Y le empezamos a poner condiciones porque así lo mandó Dios. Es un mandato, si quiere ir al cielo. Entonces ahí viene el conflicto con el ser humano y no quiere entonces después. Dicen, no califico, no puedo dejar de hacer eso. ¿Y cómo voy a dejar? Ay, dejar eso, ahí ya me metí en problemas. Es lo que más me gusta, pastor. Y ahí empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque lo toma como un requisito. Pero el consejo de Pablo es obediencia. Es obediencia. Amados, cuando una persona, iglesia de Dios, cuando una persona convertida por el Espíritu Santo entiende el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? La cruz que Jesucristo fue para pagar por nuestros pecados. Cuando una persona entiende eso y ya sabe que no está trabajando para alcanzar el favor de Dios, cuando no haga lo que haga, entiende, no va a arrancarle a Dios, sino es por pura gracia. Cuando una persona entiende eso, se convierte, entiende que Jesús cambió su vida de una vez por todas, todo lo que hace lo hace por gratitud, lo hace por obediencia y ya no es una carga. Ya, yo les decía a los jóvenes, ese es el problema. El Señor te salvó. ¿Y de qué me salvó? Si yo ni le pedí que lo hiciera. Y por eso pensamos que Él nos hizo el favor, ¿verdad? Ahora nosotros le tenemos que hacer un favor a Dios. Y por favor acepte a Jesucristo. Él está a la puerta y llama. Tiene frío y así tenemos a Cristo. Ábrale, por favor.
Entonces la gente empieza como a decir, pues entra a Jesús a agradecer y entra, no toques nada, solo siéntate ahí. Y ese es el evangelio, un cristianismo barato. No apreciamos. La salvación es gratuita, sí. Es por favor y merecido, sí. ¿Tuvo un costo? Claro que sí. Un costo impagable. ¿Cuál fue el costo? La vida, la sangre del Señor, de Jesucristo. Tuvo un costo. Lo que pasa es que Él tomó nuestro lugar y ahora nos lo ha cedido. Pero tuvo un costo. Tenemos que vivir valorando eso, apreciando eso. Pablo dijo, ahora soy esclavo por amor. Él lo entendió. Yo no le podré pagar al Señor. Yo no podré hacer nada por ganarme el favor del Señor. Pero sí quiero valorar lo que Él ha hecho. Por eso nos preguntan, ¿y por qué ustedes ofrendan? ¿Por qué ustedes diezman? ¿Por qué le dan el dinero a la iglesia? ¿Por qué son un poco, y usan palabras, ¿no? ¿Por qué ustedes van? ¿Por qué le haces caso a un hombre que te abre la Biblia? ¿Por qué le pagas a un hombre que te dé consejos? Y vienen esos pensamientos atacando su relación con el Señor. Y me gusta porque predicadores lo exponen así. Amados hermanos, la gracia, la obediencia a Dios, es como cuando los que somos padres, si nuestro pequeño tuviera una enfermedad incurable y un médico encuentra la cura, ¿no daríamos todo para que otros niños también se curen? ¿No correríamos la voz? ¿No diríamos, yo quiero que también esta salvación llegue, esta sanidad llegue a otros niños? ¿Lo daríamos todo? Pues lo mismo es entonces cuando hemos cambiado, cuando yo ya no soy lo que era, me alcanzó el evangelio, yo doy mis finanzas para que se siga predicando este evangelio y otros también cambien. Si Dios puede cambiar a un borracho que trataba mal su familia, si Dios puede cambiar a un hombre que maltrataba a su esposa, maltrataba a sus hijos, maltrataba a su propio cuerpo, que robaba, que mentía, y ahora es un siervo de Dios, ama a su familia, es un hombre que ama la palabra, eso se llama obediencia. ¿Cómo no seguir predicando y apoyando la obra? Que un hombre pueda cambiar y cambie el rumbo de su familia, porque Cristo le ha cambiado su vida. Eso es gracia. Claro que damos, claro que predicamos. ¿Cómo no estamos agradecidos? Por lo que Él hizo, soy obediente. Por eso quiero agradar al Señor. Sé que ya no puedo ganármelo porque ya me lo dio. Lo hago por obediencia, por valorar lo que Él ha hecho por mí. Le hablo a otro. Pastor, pero ¿y si vuelvo a pecar? Pida perdón. Pastor, y si me caigo, levántese. Si el justo se cae 7 veces, 7 veces se va a levantar. Eso es la gracia del Señor. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Estamos en el camino. Pablo de mí dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? He orado para que me quite el aguijón. Y el Señor que me ha dicho es, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia del Señor lo levanta. La gracia del Señor le dice, hijo, vas a poder. Vamos, un día más. Lucha. Alguien está batallando con algo. Alguien está diciendo, pastor, no puedo dejarlo. Sí puede. Todo lo puede en Cristo, pero no deje de venir. No deje de orar. No deje de congregarse. No deje de pedir ayuda. Soy imperfecto, necesito del Señor. Lo has entendido, dice Dios, porque nunca podrás. Todo lo puedes conmigo. Todo lo que es imposible conmigo sí es posible. Y eso, cuando una iglesia lo entiende, entonces servimos al Dios de Jesús agradecidos. Venimos alegres, venimos contentos. No nos perdemos el mensaje. Apuntamos, hablamos de lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo aprecio las madres que se levantan tan temprano a hacer el desayuno, a arreglar a los niños? Hasta el esposo lo arregla y es increíble. Porque está agradecida. Nuestras mujeres y también los hombres hacen un poquito, pero que ya los veo como entran al culto, vienen con la pandilla, y vaya número 4, entre número 3, y así, y vaya, y el esposo también entre, y entran a recibir. Qué maravilloso, que las motiva la gracia del Señor, que las motiva lo que el Señor ha hecho por ellas. Eso se aprecia. Por eso estamos aquí, hermanos. No por perfectos, no porque calificamos, no por lo que he hecho, pastor, mis títulos, no, eso no vale. Es por pura misericordia, por lo que Él ha hecho. Somos esclavos de Cristo, lo entendió el apóstol Pablo. Para terminar, el último punto, la última premisa se llama: la gracia de Dios nos debe motivar
a compartir la verdad con pasión. Diga conmigo, pasión. Y aquí viene como comencé, ¿se acuerdan? Esa pregunta, ¿quién nos acompaña por primera vez? Y vieron la respuesta, ¿verdad? Vamos a leer Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versos 7 al 8. Jesucristo dice, vayan, no dijo esperen, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. ¿Han escuchado la Reina Valera? De gracia recibimos. Hay que dar de gracia. Pastor, no soy bueno predicando. Pastor, no me atrae ir a una morgue a orar por muertos. No lo haga. Hay muertos espiritualmente. En su oficina, en su vecindario, en su misma casa, en su misma familia. Necesitan escuchar que Jesucristo lo dio todo por ellos. Pastor, no me gusta la polémica, ¿sabe? Yo tranquilo, yo vengo. Usted tiene una misión. No solo la misión del pastor. Todos tenemos la misión. Jesucristo le está hablando a todos. Vayan, hablen de mí. Busquen enfermos. Busquen solos, solitarios. Busquen deprimidos. ¿Ha hecho una fila usted de hospital? ¿Ha estado en una cita? ¿Ha estado en una sala de hospital? ¿Ha estado en una sala de espera de hospital? Vayan a muchos. ¿Ha estado en los hospitales de nuestro país? Vayan a muchos desesperados. En una fila de banco, aproveche el tiempo. Ahí va a encontrar a muchos necesitados. En el transporte, en el Uber, en el taxi. Va a encontrar a muchos perdidos que están esperando la luz del Señor. ¿Quién irá? ¿Quién irá? No me gusta la polémica, pastor. Se nos ha enseñado que no hay que debatir en Honduras no hay que debatir por religión. Se lo saben. ¿Y por qué más? Y por fútbol. Ahí la llevamos en paz. Pastor, todo iba bien, pero me tocó a Messi, pastor. Yo me salía. Tranquilos, Messi lovers. Hay que hablar de Jesucristo. No pelee, no debata por religión. Debata por Jesucristo. Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación, es cristianismo, el reino de Dios. Cristianismo no es una religión. Ese es el problema, que si empezamos a hablar de religión, le van a salir con otra cosa, va a empezar la polémica. Hable de Cristo. Hable lo que han hecho por usted. Si mañana el apóstol Pablo decir, no me gusta polemizar, yo no me gusta, es que no me gusta el debate y me gusta que me caerle bien a todo el mundo. Si el apóstol Pablo pensar eso, el apóstol Pablo estuvo donde en la época los mayores debates científicos se hacían en el Areópago de Grecia, filósofos ahí para cuestionarlo. Solo premios Nobel, pues. Solo la crema en solo especialistas. Y el apóstol Pablo va a debatir y decirles, los felicito, grandes pensadores, veo que tienen un monumento para cada Dios. Qué bueno. Hasta tienen uno por cualquier cosa, ¿verdad? Al Dios no conocido. Por si les olvida uno, pusieron, los felicito. Pero de todos los que tienen aquí, yo quiero hablarles de este. Porque este es el que ustedes no conocen. El Dios no conocido, exclusivamente de ese quiero hablarles. Porque Dios no está en monumentos. Porque Dios no está en templos. Porque Dios no está aquí, no está allá. Dios está con todo aquel que se rinde a su nombre. Dios está con aquel que decide obedecerlo. Que le dice sí a Jesucristo. Debatiendo el apóstol Pablo. Hable de Cristo. Hable de Cristo. Empiece hablando de Cristo, no de religiones, no de prácticas. De Cristo. La gente ocupa a Cristo. La gente ocupa saber quién puede perdonar su pecado, quién le puede dar salida a su problema. No perdamos el tiempo en discusiones. Hace muchos años con los jóvenes todavía me quedaba el saco, pero estábamos en los grupos de vida y convivencia hace 15, 16 años. Y se nos dejó la tarea, tienen que evangelizar esta semana. Jóvenes, esta semana a evangelizar. El próximo sábado van a contar su experiencia aquí. No venimos mucho el próximo sábado. Y yo, como el apóstol Pablo, apasionado. Yo, como el apóstol Pablo, me quería comer el mundo. Porque descubrí lo que el Señor había hecho por mí. Yo le importo al Dios creador. Dios Jesucristo por mí. Yo le importo, Él sabe mi nombre. Él me dio un propósito en este mundo y estaba como un joven apasionado. Me subí a un bus de la universidad y tenía
a un señor algo mayor al lado y dije, bueno, acá está, a este le tocó, dije yo. Y la tarea tengo que cumplirla. Y estaba yo pensando qué le digo, cómo comienzo, y al lado de él ya se aproximaba la parada, y al lado, Señor, ¿cómo lo hago yo, jovencito? Qué buen día, ¿verdad? Sí. ¿Y usted usa bus? Sí. Comience por algo. Pero abra su boca. Y venía la parada. Y ya venía la parada y aquí me toqué bajar y no le he hablado de Cristo. Se vaya al infierno este hombre. ¿Cómo hago? Y bueno, tendré que caminar. Dije yo, no me paré, no me bajé. Siguió la siguiente parada. Y todavía estaba con los nervios, ¿cómo hago? Y seguía la siguiente parada. Llevan como 10 cuadras. Digo, aquí me tengo que bajar porque después ni corriendo voy a volver a la casa. Así que agarré, dije, no voy a decir nada, solo le voy a decir, agarré un tratadito que nos habían dado y le digo, Cristo le ama, nos vemos, buenas tardes. A ti también te ama Cristo, amén, Dios te bendiga, me dijo. Y yo, 10 cuadras me costó. Los dos cristianos. Hable de Cristo. ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué no lo practicamos? ¿Por qué nos cuesta invitar? ¿Por qué no lo practicamos? Estas sillas vacías no pueden estar así los próximos domingos. Eso no es juego. En verdad hemos recibido de gracia, demos de gracia. Pónganse en pie agraciados, llenos de la gracia. Vamos a orar. Estamos agradecidos, por eso lo hacemos. Hace muchos años estaba en la escuela dominical, ahí en la cancha. Estábamos ahí, hace muchos más años. Ahí nos ponían a los niñitos, hasta los 7 años, con el piano. Cantamos el Padre Abraham. Padre Abraham tuvo hijos y todo. Cantábamos ahí, era aquello. Y el que tocaba era don Julio. Un agraciado. Años. Gracias, don Julio. Valió la pena. Valió la pena vivir por el Evangelio. Rendirse. Agradecido por lo que el Señor ha hecho. Agradecido, claro que sí, aquí estoy. ¿Dónde puedo servir? Aquí estoy. Eso es alguien que ama lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos hablado que la gracia de Dios no solo es un concepto teológico para ser analizado, es una persona para ser conocida. Jesucristo. Esa es la gracia. Jesucristo en nosotros. Hemos hablado que no es una excusa para la mediocridad la gracia, sino el poder que nos impulsa a una obediencia radical y a una pasión incontenible por los demás. Valió la pena haber escuchado la palabra, si a usted se le quedó eso. Si no, búsqueme al final y le repito con mucho gusto. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, cuán sublime gracia que a un perdido alcanzó. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido. Y gracias por recordarme que por ese favor inmerecido yo me debo en obediencia, en gratitud, en amor. No para que me ames, sino porque me has amado. Gracias, Señor. Tú eres el dador de la vida. Pon en mi camino a alguien que necesite saber de esta gracia. Cuenta conmigo, Señor. Yo le hablaré de ti. No lo dejaré. Voy a insistir como alguien o como tú mismo insististe conmigo y me has salvado y has salvado a mi casa. Cuán agradecido estamos, Señor. Te bendecimos por eso. Y la gracia del Señor esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.